Liber Necroptica Visionalis. Índice: Sare Ramat, Grimorio 3. Daka Keloahel, The Art of Abysses. Introinducción: Sucubae licantrópica, energía sexual y mortuoria para llegar a la increación. Sucubae Benatrix. Advertencia: rituales licanja, como ser el hierofante o sacerdotisa de Ra bajo la forma del cinocéfalo. Rituales sucubántica, como transformarse en un sucubo o incubo bajo los augurios del Eterno. Daka Keloahel, The Art of Abysses. Introinducción. En lo más lejano del tiempo, la raza humana ha sido preferida a enunciar palabras, armar simbolismos y acumular poder y conciencia. Más allá de estos menjunjes básicos de la existencia, se desarrollan a su vez las artes que han de ayudar a los humanos en su evolución. Si bien no todas las artes son de la luz, las hay unas más oscuras y misteriosas que el propio sol. Es entonces que en su Pegaso de fuego desciende Daka Keloahel para traernos de a sorbos el interior de las venas de Dios. Una copa cede a nuestros deseos de éxtasis, y el filo del cáliz sella los labios del bebedor con un sigil de oro. Complacido por este elixir vivificante, invoca la armonía en la naturaleza y a los dioses de los que, por medio de trances y sueños, aprenderá. Hexa o Hécate y la Santa Virgen Vampira, estas dos hermanadas por la iluminación, la primera abismal y la segunda por la solar y eternal. Unen sus manos para llevar en sus uñas el fuego argentum, el fuego de plata con el que estrellar el organismo con el otoño de Neptuno. El potencial de destrucción es engendrado por el bebedor del cáliz sacrílego. Es con su sello que devora el microcosmos, enterrado cual tesoro en los hijos de Yahvé. Es con una aniquilación penetrante que absorbe por ciclos la iluminación de las tinieblas. El camino a la totalidad, rejuveneciendo un arte, el arte prohibido de éxtasis predatorial, del que los antiguos toltecas ya pagaron caro por desenvolver. Son sus papiros y tabletas la prueba de que la degeneración astral es un arte primordial, que los extinguió por su poco cuidado a la hora del nahual. La vida y muerte del vampiro es esencial para entender y andar su camino. Información detallada sobre su existencia se desarrolla en el siguiente poema, de forma breve pero concisa. Los espíritus torturan a los vivos inertes. Los vivos, en su capacidad de yacer solitarios en el pastizal, se corroen los huesos con la melodía fúnebre del dragón aniquilante. Es la hora de la muerte. Ha llegado en una corriente de humo un próximo cuerpo al que atormentar con el fuego draconis.
Los más débiles gritan envueltos de silencio, silencio eléctrico que los desmoleculariza. En la lejana colina de roca, un trueno brasa lamiendo la torre. Es el vampiro que la envuelve con su sed oscura. Su espíritu es una llamarada de dragón que habita el páramo siniestro. El vampiro se frota en la torre con violencia implícita en cada chispazo de inspiración maldita, creando luces en las tinieblas cercanas, que rozan el suelo con cavernas de gusanos. El trueno, que es el espíritu vampírico, se hace rey de su torre acabada en la tierra, formulada durante su vida y construida con el ardor del odio de Dios. Finalmente ha llegado a ella, cruzando el umbral que lo separa de la carne. Ahora, bendecido por unas esfinges, su espíritu, su rayo, su fuego de dragón, materializa un cuerpo atávico, un aspecto de la mente morfologizado. Mil millones de miles de mundos, realidades paralelas y reinos absolutos recorre el vampiro, que sopla su espíritu al interior de su cuerpo. El fuego dinamiza lo corpóreo y su sello lo convoca ante los vivos. Este es su tiempo, la cantidad de existencias que atraviesa cazando a Dios en cada cordura. Para el vampiro ser un sello de sí mismo, él mismo debe energizarse con la concepción de comportamiento acorde a su divinización. Es así que Amón nos ha transferido por medio del tarot estos comportamientos y son en orden sistémico los siguientes. Toda batalla es con uno mismo, por tanto, ten cuidado a que confieres tu energía externamente, ya que los problemas habitan dentro tuyo. Para resolver un problema, debes recibir la cantidad de energía adecuada para su resolución. Es deber del vampiro conseguir enlaces humanos para prolongar su vitalidad, no solo como depredador, sino como amigo y hermano del otro, ya que en realidad uno mismo se busca a través de los demás. No existes en quien no conoces, pero puedes conocer a tu hermano si existes para ti mismo. Esta es la verdadera gloria, agnosis del vampiro, existir para sí mismo, hacer de su vida una gran obra sapiencial y artística llena de color e inspiración. El giro de tuerca que encierra el texto anterior en relación a la moral judeocristiana es que uno mismo debe vivir para uno mismo y no para los demás, pero sí con los demás. Vivir por la propia inspiración, vivir porque somos mortalmente portadores del arte. Es esta una suerte de reversión de la doctrina religiosa gobernante, no vivir para los demás, sino para uno mismo. Un códice que encierra cuotas de la filosofía satánica de la Bey y la filosofía nietzscheana sobre no formar parte del rebaño, de la actitud religiosa de la salvación por medios de código de conducta arbitrarios a la esencia real. Dicha esencia real puede ser intuida al mencionar sobre el equilibrio de fuerzas que nos habitan, la luz y la sombra, lo aceptable y lo negado,
o lo lindo y lo feo, las contrapartes. Mientras la religión monoteísta suele vanagloriar uno y condenar al otro, en lugar de aceptarlo y dejarse vitalizar por el ejercicio del equilibrio entre luz y sombra. Es así que penetramos en la segunda pasión del vampiro. La daga de doble filo simboliza la capacidad creadora y destructora, la de ensombrecer e iluminar, que en realidad son una. Muerte y vida es una sola fuerza en el vampiro. Las moléculas que dividen ambas son indiferentes a la hora de la distinción, formándose la negrura de la interpretación reproducida inicialmente por la luz. Es así como el dragón solo es otro rostro de Dios, con partes equivalentes entre ellos, el uno más decadente, pues su tiempo lo ha determinado. Sin embargo, ambos, Dios y el diablo, son un mismo rayo, un trueno, un cuerpo con similitudes desatendidas en el segundo, a medida de practicar el hábito del fin, el reino de la muerte. El vampiro entonces practica el hábito de la muerte, muriendo a su entorno segundo a segundo, pero no desatiende su parte más divina. Es precisamente por practicar ambas polaridades del rayo que el vampiro se prolonga pasionalmente en una danza entre las rosas, bebiendo del flujo lunar y de la sangre que el sol le provee al devanar los átomos de sus miedos. Es así de que se habla de que los espíritus caen en distintas categorías de acción. Los dioses lunares, catónicos o del inframundo tuvieron a fin transicionar las almas hacia estados de renacimiento, es decir, desarrollaban la creación por medio de una destrucción previa, renovando visiblemente el ciclo de la vida. Algunos dioses lumínicos o solares caen en la tarea de alimentar la integración socioambiental para la expansión de la conciencia hacia estados pasivos, estáticos y de modalidad patriarcal dominante. Mientras que la dominancia en ambos tipos de dioses, los lunares y solares, viene de portar sus atavismos para prácticas mágicas. 3. La sangre es la vida que atormenta las cenizas, la lucha eterna causante de desarmonía. El flujo del espíritu consigue viajar a través nuestro, en solución a la constante decrepitud. La determinación de las alas para volar, corroídas de serpientes y batallas, dan un estrépito bajo la tierra. El rechazo a la razón es la locura máxima, aún sin socavar la fortaleza de la vida sapiencial. La negación a volar es la reconsideración de la vitalidad en perfecta parsimonia. El letargo de las fuerzas dormidas humedece en la conciencia en su ciclo batallante. Este filo vaporoso es el que reprime odios al vampire. Recibe de su catalejo reflectante un mapa de los mares más allá de sí mismo, creado por sí mismo. Las montañas son el mismo cuando respiran la niebla, y ésta es aire en sus pulmones. El tercero de estos ejercicios suena como el más enigmático y se resuelve de la siguiente manera. Se hace referencia a que la enfermedad puede ser usada como habilidad, al reportarnos esta un extra de espíritu. Se extraen fuerzas del vacío, de la muerte, del infinito más allá del tiempo, mecanizado para nosotros y refinado a través de los medios expresados por la vida.
fuerzas de la enfermedad, que al final de los túneles de sombra porta la luz. De todos los acertijos en los laberintos de la existencia, todos ellos pueden ser combinados y expresados de maneras distintas. El vampiro es quien desarrolla estas combinaciones según su propio deseo, interés y antojo. Esta es la esencia de la magia del caos con la que comulga el vampire. Es así también como una de las combinaciones que hace el vampiro está escrita en una de las directrices de Hécate, al decir a través de un sueño lo siguiente: la niebla se aferra a la profundidad del planeta y la tierra embriona lava. El filo de los ojos viaja por las entrañas del cosmos y el reloj de arena de los muertos se corroe marchitando su tiempo de vida. Anillos de oro ascienden desde el abismo, memorias inocentes provenientes de Dios, reflejos dogmáticos del eterno eón, la victoria del dragón que reparte iluminación. El dragón es el espíritu hermanado con el vampire para extraer energías del otro lado de la vida, donde flotan las memorias de los dioses como grabadas en las cosas. Es entonces que se está conectado la iluminación al trabajar los aspectos que nos la aseguran. De entre ellos, el arte es el aspecto de mayor gozo para una porción de vampires. En este estado de muerte o enfermedad acuden a nosotros las fuerzas solares, que siendo suspendidas por las acciones de los mundos catónicos, se acumulan en la superficie de los discos y centros giratorios conocidas como séfirots y chakras. Es por esto que las privaciones de sueño y de alimento, entre otros, pueden ser causas de visiones divinas o proyecciones astrales espontáneas que impecablemente dirigidas pueden dar como resultado el desarrollo de un arte milenario, escondido, secreto o olvidado. Es así como los adeptos de Tifón entienden el arte vampírico. El reino demiúrgico deja morir. La muerte es el poder del abismo. El vampiro es el odio de Dios. Ellos se alimentan del rayo que asciende del titán infernal. Su predisposición depredadora los hace crías de gigantes. Es así que el cilindro cíclico del vampire, o como también se le llama, neutrón relampagueante, estrella el otoño en su organismo, que al ser el otoño un aspecto de Neptuno, convierte al vampiro en un ser primario que doblega a los demás, y esto lo logra fragmentando a Dios. Esto, para el vampire, simboliza el final de los sentimientos y por tanto el final del miedo. Sentimientos y miedos inscriptos en los corazones deseantes del dulzor de Dios. Dulzor de Dios que está inscrito en la luna astral de Yesod, como representante de la sangre, y dulzor de Dios que está inscrito en las lápidas, que es la muerte mágica para comandar a un nuevo ser. Todo lo dicho es para el vampire una consagración a su deificación, no sólo su renacimiento, sino su enligamiento con la magia como fuerza individual divinizante. El cuento llamado Los Abisales habla en parte ficcionando esta realidad, sobre unas joyas con las que lograr el objetivo de la divinización, con pasos que describen el arte de la siguiente manera. Valirana
fue llamada por los designios danzantes. Ese nombre resumía su poder con el que recuperar las joyas orgánicas que durante su origen habían sido segregadas. Más información sobre estas joyas pueden ser encontrada en los grimorios del viejo Anatolech. En estos libros mágicos se menciona que cada ser viviente fue creado de unos compuestos, los cuales para acceder al ser creado, al plano de la existencia, debían de separarse, hasta que dicho ser los volviera a recuperar a lo largo de las experiencias de su vida. Estas son las joyas que devueltas en ascendente al buscador puede aportarle, además de grandes placeres, la inmortalidad, el trono que lo coronaría como un dios viviente. Estas joyas fueron representadas por los abisales en sus tabletas de arcilla y mencionan que las fuerzas generadas por las joyas otorgan la esencia mágica para ser encarnada por el buscador. Heka, o el principio de representación por la imaginación vivificada, convierte al alma viviente en una moldeadora de universos. Esto significa que no existen posibilidades que el portador de las joyas no pueda crear. No existe destino que no sea encauzado por su sola conciencia, ni existe dominio que no tuerza, ni espíritu que se le interponga. En los abisales se describe el arte como la pérdida de ciertas joyas de las que fuimos en potencia creados, pero que para empezar a existir debieron de ser separadas de nosotros. El cuento propone que al recuperar en una búsqueda estas joyas, le sea dado al buscador el trono de Dios irrefutable, magnífico, mágico y balanceado por la luz y la sombra, ya que esta búsqueda no es tan solo objetiva, es necesariamente subjetiva, pues de las experiencias y su destilado se forman estas joyas, que son hijas de lo vivido, premios a lo escogido durante las travesías de la vida.